Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver el resumen del capítulo 5 de la segunda temporada de Hanako-kun, con una edición algo diferente, ya que la semana pasada YouTube me dio un sustito. La historia arranca un día tormentoso y Teru está haciendo algo extraño con un moque. Parece que le inyecta algo. Esto no tiene buena pinta. El título del capítulo es el moque de la muerte, haciendo clara referencia a High School of the Dead. Así que ya sabemos que este moque va a llenar la escuela de zombies. Entonces pasamos y vemos que Nene llega a la escuela buscando a Hanako, pero esta en un principio no lo encuentra, hasta que lo encuentra actuando de una forma muy extraña. ¡Corre, perra, corre! De repente, Hanako intenta golpearla, pero Kou la salva y golpea a Hanako. Hanako, algo aturdido, pide dulce, con una expresión espeluznante, y casi le muerde la boca a Kou. Después huyen de él. Pensando que están a salvo, bajan por las escaleras, pero error, allí había más zombies. ¡Ay, qué mala suerte, por Dios! Luego Kou llama a sus amigos, que ve en las escaleras, justamente cuando se están transformando. Terminan escondidos en un vestuario, cuando de repente alguien intenta entrar. Kou, en pánico, golpea con todas sus fuerzas, y resulta que era Oi, y detrás aparece Teru, riéndose de la situación. Este después se los lleva a una habitación para contarles lo que ha pasado. Aunque no todo. Este nos explica que todo esto es por culpa de un moque, que ha perdido su razón de ser, que se ha quedado sin energía vital, y ahora es un Kagare. Y lo peor de todo es que este Kagare se puede pegar tanto a humanos como a espíritus. Entonces, para acabar con este problema, deben encontrar a ese moque y purificarlo. Nene se pregunta cómo un moque escolar se puede enfermar, ya que ellos son muy sanos. Entonces Teru deja caer que alguien ha traído un moque de la calle a la escuela. Sí, claro, alguien. Entonces Aoi despierta del golpe y se está convirtiendo poco a poco en zombie, como los demás. Pero Nene le tira un zumo y lo purifica, cosa que le da una idea a Teru. A raíz del ruido, los zombies los encuentran y los atacan, pero por suerte logran llegar a la azotea. Allí parece que van a morir a manos de estos, pero Teru tenía un plan: saltar al agua con una bolsa de sal, y justo al caer que Nene la derrame y purifique a todos, demostrando que esta tiene poder espiritual. Después pasamos con Teru y Kou, quienes pasean hasta casa. Aquí Teru le confiesa a Kou que todo esto fue su culpa y este se cabrea, normal. Al día siguiente en la escuela vemos como Kou está tentando a sus amigos con chucherías para ver si todavía tenían algo de zombies. Por suerte parecía que todo ya había pasado. A ver, ¿a quién se le ocurre modificar un moque en la escuela? Porque sería más seguro. ¿En serio? ¿Más gente más seguro? Kou tenía que hacer un trabajo con sus compañeros, pero estos le comentan que busque a alguien más, porque les falta uno en el grupo. Claramente este piensa en Mitsuba y se le pone la cara bastante triste. Entonces damos un salto y vemos qué está haciendo Mitsuba ahora. ¡Hombre! ¡Por fin lo sacan! Resulta que está en la sala de radio con su casa Sakura y Natsuhiko, porque al final de la primera temporada su casa lo convirtió en el misterio número 3 y en su protegido. Guiño guiño. Aquí Mitsuba nos recuerda algo que ya sabemos, pero que seguramente alguien olvidó, que estos han estado cambiando todos los rumores escolares. Mientras comenta esto, Natsuhiko y Sakura
lo miran de una forma extraña y murmuran entre ellos, cosa que le hace sospechar. Mitsuba intenta hablar con ellos, pero Tsukasa se mete en medio y no lo deja. De repente Tsukasa empieza a gritar que ha oído que Sakura y Natsuhiko planeaban acabar con él. Pobre Mitsuba, nadie lo quiere, esto es injusto. Bastante triste, Mitsuba se va de ahí, pero en el pasillo se encuentra a unos mokes que lo empiezan a animar. Oh, qué monos, por fin alguien le quiere. Pero en verdad los mokes no lo animaban por eso, sino porque querían convertirlo en un moke. Así que Mitsuba huye y acaba con Yako, Tuchi y el árbol, pero aunque no esté solo, este siente que no encaja. La cosa se agrava cuando este intenta ayudar a una persona y fracasa. Y entonces, cuando está muy deprimido, aparece Teru, que en vez de echarle una mano, lo amenaza con eliminarlo. Mitsuba al verlo se queda bastante confundido, porque su cara le recuerda a alguien. A Kou, claramente. Cuando Teru estaba a punto de enviarlo al más allá, aparece Natsuhiko, gritando que Teru está buscando pareja. Gracias a esto se arma un revuelo y Mitsuba logra escapar. Teru se cabrea y le grita a Natsuhiko, pero este le contesta que lo estaba buscando. Al escuchar esto, Mitsuba se emociona, porque creía que lo habían abandonado. Resulta que Tsukasa se había inventado lo de que querían deshacerse de él. Así que vuelven a la sala de radio, y ahí, sorpresa, le tenían preparada una fiesta de bienvenida. Mitsuba, ya sintiéndose parte del grupo, les pide quedarse con ellos. Sakura y Natsuhiko le comentan que sí, hasta que él quiera. Mientras tanto, Tsukasa aparece con un regalo, Shihime Mei, la misterio número 4, y esto solo puede significar una cosa. Por fin empieza el arco de ensueño, ¡aleluya! Y ahora, antes de irme, tocan los saludos, que son para Esther Acuña, Dani, Eliza Méndez, Daisy Argüello, Dana Barroso, Hanako-kun, Lovely, Jade Infante Méndez, Natalie Flores y Aoya Kane Multifandom. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste y os suscribáis. Chao, chao.